Bien, amigos, volvemos a Info Análisis. Nuestro invitado esta mañana es uno de los más reconocidos cardiólogos de Panamá, un profesional de la medicina que ha logrado forjarse un prestigio, pero que además es un hombre que, además de ser profesional de la medicina, es un opiniólogo. Y lo hace muy bien, por cierto, tanto en Twitter como en otros programas. Eso se ha ido transformando con el paso del tiempo, eso se ha ido transformando en un hate reason, pongámoslo de alguna manera. Es una razón para que la gente no te quiera. Pero bueno, una relación con el tiempo se va acostumbrando a que eso es necesario también de vez en cuando. Venga, doctor Pichel. No me llegó el WhatsApp que me mandaste, nada más. Perdona, es que no es Daniel Arauz, discúlpame. Daniel, gracias por la operación. Es nuestro operador, Daniel Arauz. Sí. El presidente Cortizo ayer anunció que su gobierno está haciendo gestiones para contratar médicos cubanos para enfrentar la crisis del coronavirus, porque dice que varios miembros de ese equipo estuvieron en Italia, fueron en concepto de cooperación, este grupo de cubanos, y la verdad, doctor Pichel, y quiero que tenga bien usted ampliarnos, los médicos en general que están viendo la pandemia y también el resto, las enfermeras, etcétera, del equipo médico de Panamá, deben estar muy agotados con esto. Tremendamente. Además de la presión psicológica, la presión física, ¿no? Me gustaría su opinión acerca de recurrir a Cuba, doctor Pichel. O sea, yo creo que cuando uno tiene estas situaciones, o sea, las situaciones de emergencia generan tomar medidas de emergencia. Yo creo que o sea, cuando uno habla con los médicos que están trabajando, es muy evidente cómo quienes están en la primera línea de atención de los pacientes con COVID, cómo se han ido desgastando físicamente y psicológicamente desde que esto comenzó, porque han tenido jornadas prácticamente permanentes de ver pacientes, y créanme que ver pacientes graves, por más que uno esté entrenado, agota, al margen de la responsabilidad que implica y de la seguridad de los pacientes. Ojo, porque el médico cansado es mucho más propenso a cometer un error. ¿Okay? Eso hay que entenderlo, y eso está perfectamente descrito y perfectamente demostrado en montones de estudios. Perfectamente natural. Y es perfectamente natural. O sea, entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que si hay que traer gente de fuera, yo creo que se tiene que recurrir a las personas que estén disponibles. Yo no tengo los números exactos. Hoy estaba leyendo yo en las redes sociales algunos médicos que decían, pero si yo me puse a la orden para que me nombraran y no me han nombrado, y ahora van a traer médicos de fuera. Yo creo que cuando se piensa en traer médicos de fuera hay varias cosas que se tienen que hacer. La primera es definir claramente cuáles son sus competencias. O sea, si yo voy a traer médicos de Cuba y los voy a poner a trabajar, tengo que definir claramente qué pueden hacer estos médicos. No es porque el médico traiga un papel que diga, yo soy neumólogo, yo lo voy a poner a manejar a los pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Porque a lo mejor la condición de ser neumólogo allá implica que no tienen acceso a ciertos equipos que sí hay acá, o viceversa, o ellos manejan equipos que aquí no hay. Entonces, no es que estoy tratando de demeritarlos, pero creo que sí es importante definir las competencias de la persona. Creo que ahí cumple una función muy importante los servicios a los cuales estas personas tienen que llegar a trabajar. Si es que va a llegar a trabajar, hay que ver si van a hacer medicina primaria, domiciliaria, porque están faltando médicos para hacer trazabilidad, para hacer todo ese resto del proceso que vivimos quejándonos que no se está haciendo de la forma correcta, que es la evaluación domiciliaria, evitar que el paciente esté saliendo, que al paciente se le pueda revisar en casa. Entonces, a lo mejor esa es la función que ellos van a definir. No es tan simple como decir que vengan, ok, pero si van a venir, hay que definir qué van a hacer y para qué están capacitados. Entonces, habrá que usarlos, porque es muy fácil decir, yo no quiero que vengan médicos cubanos. Ok, pero entonces, ¿a quién vas a poner? Porque va a llegar el momento donde los pacientes van a empezar a sufrir las consecuencias del agotamiento de los médicos. Ahora, doctor Pichel, Italia lo aceptó y ellos estuvieron trabajando en Italia, lo tiene para acá, don Rubén. Sí. Yo quisiera tocar un tema porque en Panamá y todo lo vivimos cuando en la época militar vino el Shah de Irán, y el Shah de Irán hubo que aplicar la ley panameña
y hubo que traer a un panameño que vivía en Estados Unidos para que atendiera a Chávez. ¿Por qué? Porque la ley panameña es muy restrictiva. Protege todos los oficios que no ejercen los pobres, y entre eso la medicina. La medicina es una profesión que normalmente la estudia la gente de clase media. Entonces, te sorprendería, Rubén, sorprendería. Yo soy profesor en la Universidad de Panamá y sí, esa generalización que se tiene, esa idea que se tiene de que la medicina es una carrera que solamente la estudia la gente de clase media es muy relativa. Yo tengo estudiantes que sé las dificultades que pasan y tuve compañeros hace 30 años que sé las dificultades que pasaron para poder terminar su carrera. Entonces, claro, en Panamá, la Universidad de Panamá cumple una función muy importante en el sentido de abrir la posibilidad. Pero bueno, yo lo que quiero decir, doctor Pichel, que nos atrevamos a discutir el tema. Nosotros tenemos 60 profesiones y oficios nacionalizados. Pero vamos a la medicina, el tema es la pandemia. No, yo voy con la medicina. Es una crueldad. Una crueldad. No protegemos el oficio de empleada doméstica. Rubén, hablemos medicina, Rubén. Está hablando de medicina. Sí, por favor. Que es de lo que estamos hablando. Nunca lo vamos a aceptar. Te voy a decir una cosa. Déjame terminar, Rubén. Deja que termine el diputado, Rubén. Rubén, es que no te has, a ver, Rubén, es que no te has sentado conmigo. Eso demuestra, porque yo vengo diciendo hace un montón de tiempo que nosotros tenemos la única manera de hacer que las ciencias progresen es mezclando conocimiento. A mí me parece absurdo que nosotros nacionalicemos una profesión y, como digo, medicina. Yo puedo aceptar, por ejemplo, derecho, que tiene un tema legal, de un marco legal que se tienen que manejar las leyes de Panamá. Ok, perfecto. Hay que tener conocimientos de las leyes panameñas antes de poder empezar a trabajar. Pero yo toda la vida he defendido la idea de que nosotros tenemos que abrir la posibilidad de que vengan profesionales de afuera, porque a la larga nos va a hacer mejores a nosotros. La Universidad de Panamá tuvo que luchar a capa y espada para lograr que al final de la carrera a los estudiantes se les ponga un examen, que es el mismo examen que pone Estados Unidos a sus graduados. Exactamente el mismo examen, y el examen es hecho por las autoridades, o sea, por el National Board de los Estados Unidos. Ese examen se traduce al español, lo mandan a Panamá y se hace para los estudiantes graduados de todas las universidades panameñas, y en base a eso se define en qué orden entran al internado. Eso fue una guerra, porque había quienes decían que de ninguna manera se podía permitir que el examen viniera de afuera, cuando esa es la única manera de compararnos con el resto del mundo. Nosotros tenemos, el conocimiento se tiene que globalizar. Nosotros no podemos nacionalizar la ciencia. La ciencia tiene que globalizarse. Prueba es que estamos leyendo constantemente lo que se publica en otros países. Entonces, yo soy un defensor de la idea de que aquí tendría que abrirse para que vinieran médicos de afuera. Me alegro que piense así, porque los oficios que ejercen, los más sencillos, la construcción, el empleo doméstico, los waiters, las meseras de los restaurantes, pueden ser extranjeros. Estamos hablando de médicos. No, estamos hablando de médicos. Pero ¿por qué los oficios que hacen los más humildes no los protegemos? Y si protegemos la ingeniería, digamos, ¿por qué tenemos que sobreproteger a 60 oficios en Panamá, Guillermo? Eso le hace daño al país. Digo, aparte de que hay gente, por ejemplo, con arquitectos, hay muchísimos arquitectos que trabajan y que en verdad no pueden, simplemente no firman el plano. Sí. Y ya, fírmamelo por favor y ya. O sea, eso sucede, todo el mundo sabe que sucede, Vox Populi, o sea, todo el mundo sabe. Yo creo que, yo no puedo decir que todo el mundo sabe lo que voy a comentar. En los años posguerra, y producto de los regímenes opresivos, por ejemplo, de Franco en España o de Mussolini en Italia, vino mucho talento, entre esos a Panamá y América Latina, entre esos médicos.
médicos importantes aquí a Panamá que hicieron grandes aportes a la carrera de medicina. Yo no sé si eso es sabido, si no lo es. La Facultad de Medicina se creó con médicos extranjeros. Hay que leer la historia. Lo único que no se puede negar es los hechos cumplidos en la historia. Y yo les invito, yo lo hice, yo investigué. Incluso puedo hablar de un doctor Pirro. Había un doctor Pirro que era italiano. Ya Pirro fue de la segunda generación de profesores. Pero, lo que quiero decirte, Daniel, que en esa época era una época también de crisis, que era guerra, posguerra, y vinieron a Panamá y como usted bien dice, yo estoy de acuerdo y estoy de acuerdo también en reconocerlo, ese fue un gran aporte de la medicina europea, de la experiencia y conocimiento europeo para la medicina panameña. El primer profesor de patología de la Universidad de Panamá, el doctor Juan Manuel Herrera, Juan Miguel Herrera, creo que era su nombre, yo no lo conocí ya. Un minuto, Daniel. El doctor Herrera fue discípulo directo de Santiago Ramón y Cajal. Imagínate. Ese fue el tipo que fundó el departamento de patología de la Universidad de Panamá. Eso lo puedo decir porque eso lo estudié, lo busqué y era discípulo de Santiago Ramón y Cajal. Algo importante es que cuando uno argumenta que es importante el intercambio de conocimiento, eso no implica que en Panamá no haya conocimiento. Claro. Pero es básico que dos cabezas piensen mejor que una. Y todo el conocimiento que tiene Panamá, si nada más sigue dando vueltitas dentro del país, no crece. Eso se llama endogamia académica. Así mismo es. Muy bien. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Pero esta es una polémica interesante, la que estamos aquí nosotros hoy analizando en Infoanálisis. Camila tiene una opinión de un oyente. Camila. Sí, que un oyente, Claudio, dice que su esposa tiene un PhD en recursos hídricos, pero no puede ser ingeniera en Panamá. O sea, con el problema de agua que tenemos. Y no puede ser ingeniera en Panamá porque no lo estudió. Hay otro panameño que dice aquí que llegó a Panamá en el año 1992, es panameño, luego de invertir 10 años en obtener licenciatura, maestría y PhD en ingeniería. Volví a Panamá y dejé oferta de trabajo en Silicon Valley para volver a mi país y dice que sin requerirlo él inició el proceso. Pero también quiero señalar, doctor Pichel, que hay otro grupo también. Yo creo que aquí hay que unir fuerzas, a mi juicio, ¿no? Y dejarnos a un lado un poquito el chauvinismo. Porque ayer en una nota de unos miembros de la Asociación de Residentes Naturalizados de Panamá, ellos se llaman, las siglas son ARENA, que le presentaron un listado con los datos de 25 personas extranjeras que son profesionales de la medicina, en especialidades, en medicina general, hay internistas y químicos terapéuticos. Son 25 unidades más que están ahí. Yo creo que hay que darle el respiro a los panameños, porque ¿sabe qué, doctor Pichel? No sé si usted está enterado, pero la cantidad de fallecidos en varios países en cuanto a doctores, enfermeras, etcétera, es elevado. Tenemos que evitar... En México ayer leí algo así como que el 15% de las personas que han muerto por coronavirus pertenecen al equipo de salud. Sí, igual en El Salvador. Es una barbaridad. En Perú también. En Perú es alta la cifra. Es una barbaridad. ¿Usted estaría de acuerdo? A ver, yo estoy mira, ahí haces un comentario importante. O sea, yo creo que se tiene que reforzar la base laboral de personas que están atendiendo pacientes. Eso es un hecho. Ahora, traer médicos de afuera, cuando nosotros tenemos un número importante de médicos venezolanos, argentinos, colombianos, que están aquí en Panamá hace años y no han podido ejercer su profesión por razones legales, correctas o no correctas, es distinto, pero estamos en un momento de crisis. Entonces, ¿sabes qué? El que es médico, yo soy de la opinión, el que es médico, presente sus papeles, establezcas el marco en el cual van a trabajar, puede ser un marco mientras dure la situación de emergencia, ellos van a trabajar, presenten sus papeles, verifíquese que tienen el conocimiento que dicen e intégrense a la atención de pacientes. Chile ha presentado números interesantísimos de cómo los números de la espera, de las listas de espera para cirugías y para atenciones en el sistema público de salud de Chile se han reducido muchísimo integrando médicos venezolanos de la diáspora de Venezuela. Yo tengo amigos que eran profesores de cardiología en universidades venezolanas, gente muy bien ranqueada, que preguntaron en Chile y le dijeron, véngase mañana. O sea, véngase mañana que aquí vamos a encontrarle función. Y están trabajando en universidades y en hospitales en Chile. Y han
y están haciendo una buena labor. Entonces yo creo que es una oportunidad que habría que estudiar, dejarnos un poco de la xenofobia esta, de que si es venezolano yo no lo quiero. No, o sea, estamos en una situación de emergencia. Mira, el ingeniero Daniel Pichel, él dice que él cuando vino a Panamá inició el proceso de idoneidad como ingeniero y que le pusieron todos los obstáculos posibles, los bloqueos, dice él, para que no pudiera registrarse como ingeniero. Ese es parte del problema, don Rubén. Bueno, eso, Guillermo, son 60 oficios y profesiones que están nacionalizadas, y eso es un crimen con el saber humano, ¿no? Okay. Y la oportunidad. Panamá es un país, nada más tenemos que saber quiénes hicieron la independencia y cómo la hicieron. Okay. El primer presidente de Panamá fue extranjero. El héroe. Bueno, Rubén, no había manera que fueran panameños y Panamá era un pedazo de Colombia tampoco. Pero ese era colombiano. Bueno, estamos yendo a un tema que yo creo que es un tema que no podemos evadir o eludir nosotros en el programa, y es el tema de la emergencia nacional sanitaria. Yo creo que me gustaría retomar el tema. A mí me ha gustado la posición de Pichel, de que está abierto a que los oficios se abran. Esa crueldad que hay con los arquitectos, que tienen que ver la arquitectura con el nacionalismo, a menos que haya una para arquitectos netamente panameños que desarrollen las casas típicas de Panamá, pero el resto, todos los edificios de Panamá. Pero después volvemos hay dos puntos. O sea, entendamos que el Biomuseo, que es uno de nuestros orgullos arquitectónicos, lo diseñó Getty, que no es panameño. Que no es poca cosa, además, ¿no? Okay, que no es poca cosa. Esperen, vamos al revés. O sea, el estudio del arquitecto Ignacio Mayol está constantemente participando en concursos fuera de Panamá y ha hecho importantes construcciones fuera de Panamá porque la ley de esos países le permite participar. Entonces tenemos que entender que es un error cerrarnos al conocimiento y al talento que podamos tener. O sea, un profesor universitario no tenemos que tener a un panameño, tenemos que tener al mejor. Así es. Las mejores cabezas, Camila. Claro. Bueno, yo quería comentar otro tema. Quiero, antes de cerrar este tema, Camila, aquí me escribe el abogado Adolfo Linares, dice que aquí en Panamá se busca regular el oficio de pasante legal. Está hablando en materia de derecho. Ese es un anteproyecto de ley que surgió así es, la semana pasada. Dice que se restringe solo para panameños y recomienda leer la exposición de motivos. Voy a buscarla para leerla, si no me la manda. Fulo Linares y yo no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero en esa estamos de acuerdo. Eso no sé, o sea, esas regulaciones no tienen ningún tipo de sentido. Camila, adelante. Para un pasante, una persona que dice que lleva este papel a ese lugar, tráeme ese papel, clípsame esto, por favor. Bueno, eso en parte es para espantar a la gente para que no pretendan después quedarse. Yo creo que eso es parte de lo que se busca. Sí, probablemente. Sí me gustaría comentar un poco la reapertura la reapertura parcial que inicia a partir del lunes. Quería escuchar un poco sus pensamientos al respecto. Además de lo que se dijo en la conferencia de prensa el martes, ayer el ministro Sucre dio declaraciones, algunas de ellas algo desafortunadas en el tono y por lo condescendiente. Les vamos a dar permiso. No, sí, pero también habló de la posibilidad de permitir o conceder que todos esos verbos son algo problemáticos. Pero también la manera, aquí tengo una cita que la puso el diario La Prensa como titular. Si las cifras bajan, vamos a conceder 4 horas para que las damas se hagan todo el arreglo que necesiten. Yo creo que el Estado, y Dalia Pichel, la hija del doctor Pichel, lo dijo en un tuit, ¿el Estado para qué se gasta millones de dólares en comunicación estratégica para que los funcionarios hagan este tipo de declaraciones? Sí. Yo creo que no hay que dejar pasar ese tipo de pedantería hacia la población. Sí, es absolutamente ridículo. Y me parece que o se busca un vocero o el ministro tiene que verdaderamente, o sea, mejorar un poco la manera en la que
da a entender las cosas. Doctor Pichel, nosotros aquí, permiso Camila, nosotros aquí hemos abogado, el señor Murga, como este servidor, o sea, el equipo de Infoanálisis, en el hecho de que Panamá exportó enfermeras hacia Italia en un momento de crisis. Todavía están allá. Permiso, y en Panamá hay un número importante, un par de cientos de enfermeras que no tienen trabajo. Y yo creo que hay que comenzar a mirar para allá también en la búsqueda de estas enfermeras que son, usted pero sabrá decir mejor que yo, desde el frente de batalla. Bueno, un rol importantísimo, doctor Pichel. ¿Por qué no se contrata a esas enfermeras? No lo sé. O sea, es que eso es parte del tema. O sea, ahí nadie tiene muy claro por qué no se contratan. Pero yo voy un poco más allá. Miren, en los años 80, a Panamá llegó un grupo importante de enfermeras peruanas que han hecho su carrera en Panamá y que son excelentes enfermeras. Muchas de ellas las he conocido, he tenido la suerte y me atrevo a decir el honor de trabajar con esas enfermeras en el Hospital Paitilla y son personas capaces, responsables, que han hecho escuela porque han enseñado, entonces Panamá tiene un antecedente de traer profesionales de la salud cuando son necesarios. Entonces no es que esto es solamente en un sentido. Panamá tiene un antecedente, no solo cuando se fundó la Facultad de Medicina, sino también con este grupo de enfermeras que vino a trabajar, enfermeras peruanas. Así rápidamente puedo recordar a 6 o 7 que han hecho una excelente carrera profesional. Son personas muy respetadas dentro de su rama y dentro del lugar donde trabajan. Entonces, veamos lo bueno que ha traído eso. Y yo comparto la opinión de que hay que abrir, y este es el tipo de momentos en los cuales hay que tomar ese tipo de decisiones importantes. Entonces, ayer el doctor Beans el director del complejo mandó una nota diciendo que iban a venir médicos cubanos para nombrarse y se formó todo un revuelo. Entendamos también en parte por los antecedentes que hemos escuchado, los cuales a mí no me constan, pero que sí he escuchado de mucha gente sobre el hecho de que sean médicos cubanos y la medicina rural y que la medicina primaria en Cuba es muy rural para los tipos de atención que vienen a dar aquí en los hospitales en internados. O sea, todas esas cosas son válidas, pero ese son el tipo de cosas que hay que poner encima de la mesa en la discusión. No bloquearnos al hecho de que si vienen de Cuba no saben. No. Yo recuerdo qué funciones vas a cumplir. Yo recuerdo que hubo una vez que querían traer médicos, y creo que también eran cubanos, para que fueran a áreas de difícil acceso, donde los médicos panameños no querían ir. Sí, y para yo no sé en qué centro de salud en la montaña, y que los panameños no querían tomar esos puestos. Y entonces se iba a traer gente de afuera para que atendiera esa área que nadie quería aquí. Y ahí creo que la gente también se opuso, muchos gremios médicos se opusieron también en ese momento. Y al final creo que no los trajeron. El sistema cubano, Pichel y Camila, se diferencia muy sencillo. El médico cubano trabaja para que el paciente no llegue al hospital, para que se cure en casa. Y a los hospitales llegan la gente que necesita operarse o una atención mayor. Pero esa es la gracia del sistema cubano, no es otra. De que el médico evita, el servicio se da en la casa, y los tienen cuadriculados. Y bueno, eso será también una manera de vigilar a la gente que hace el socialismo, pero le ha dado resultados en la medicina. Y eso lo practicó aquí René Esquivel en cierta época, pero nos olvidamos de eso. Entonces, la mayoría... El concepto de atención primaria, que es viejísimo. Es viejísimo, pero los cubanos sí la practican de verdad. Y funciona. Bueno, esperen, no se vayan muy lejos. Europa, primer mundo primero, tiene un sistema de atención primaria, una red de atención primaria muy bien estructurada. Donde radica la diferencia con lo que pasa en Cuba es que ellos tienen el resto de los niveles también muy estructurados. Y miren lo que les está pasando a Europa en el medio de la pandemia. Esto ha sobrepasado las capacidades de cualquier sistema. Precisamente, doctor Pichel, eso, yo quería referirme a eso. Nosotros debemos dejar a un lado, primero, el tejido de intereses que hay de por medio para proteger ciertos sectores. Hay que decirlo directamente, ¿ok? En beneficio de unos cuantos. Sí, pero aprovecha el comentario. Tenemos que superar nosotros ese tipo de situaciones
porque estamos en medio de una situación inédita. Aquí nunca hemos vivido ni aquí ni en el mundo, una crisis sanitaria como la que estamos ahora mismo siendo nosotros víctimas. Entonces, yo creo que hay que anteponerse a este tipo de criterios o ideológicos o de nacionalidades o, como dije, de chauvinismos y pensar lo mejor en lo que nos conviene a nosotros ante la falta de un grupo de relevo a los dedicados médicos, enfermeras, etcétera, que han estado durante 5 meses, han estado trabajando en condiciones muy, muy desfavorables, porque una persona que trabaja 5 meses sin tener vacaciones, ustedes saben lo que puede pasar, el desgaste físico, etcétera. Voy a corte comercial, Camila, regreso con usted, al regreso, sí. Un comentario de un oyente. No, un minuto, al regreso, con mucho gusto. Adelante, Daniel. Bueno, seguimos platicando con el doctor Daniel Pichel. Camila, usted tenía algo que decir, disculpe que la interrumpí. Sí, no yo, un oyente, Fulo Vargas, que dice: no comparto los argumentos. En el caso de los ingenieros y arquitectos existe el mecanismo para que los extranjeros puedan ejercer. Lo que pasa es que no quieren hacer los trámites. Los graduados de afuera no quieren someterse a una convalidación de la Universidad de Panamá o la Tecnológica. Por último, la certificación de idoneidad de ingeniero y arquitecto en Panamá es para protección de la comunidad, no es para proteger al profesional. Pasa igual que en la cuarentena, hay muchos ingenieros y arquitectos foráneos ejerciendo. Es lo que dice el oyente. Es que yo, Camila, yo voy más allá. Yo creo que los exámenes para un abogado, al final, para que ejerza la profesión, lo debe hacer, son exámenes que debe hacerlo la Corte Suprema, no las facultades de Derecho. La Corte Suprema debe aquí se trató de hacer un examen básico para ver si el abogado está preparado para eso. Ese es el concepto del bar, ese es el concepto del bar en Estados Unidos. Aquí se trató de hacer y lo tumbaron también. O sea, de que para poder tener la idoneidad tenías que pasar un examen. Ya tenemos abogados que se gradúan casi que en 2 años. En 2 años. Hay universidades que están graduando abogados en 2 años y medio. Esto está fuera de por eso es que tenemos el país lleno de piratas ejerciendo aquí que se copia tanto el modelo de Estados Unidos. Bueno, copiemos el modelo del bar. El bar en la funciona, ¿no? Sí. Oiga, doctor Pichel, hay una... aquí copiamos modelos de bares, pero de otra clase de bares. Sí. Oiga, doctor Pichel, vamos a la parte científica. Hay muchas opiniones vertidas acerca del uso de la hidroxicloroquina, por una parte, y otros hablan incluso... Y otros hablan de dióxido de cloro, doctor Pichel. ¿Cuál es su visión como científico, como hombre de ciencia? El dióxido de cloro es un detergente, es un medicamento, es una sustancia, no es un medicamento, perdón. Es una sustancia que se utiliza para, por ejemplo, lavar, o sea, tratar y matar bacterias dentro de las bolsas de transfusiones de sangre, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Hay un médico científico, o no estoy claro yo qué es, o farmacólogo alemán que se llama apellido Jonker, que este señor ha estado hace mucho tiempo promulgando que el dióxido de cloro sirve para prácticamente todo. Y ahora con el COVID ha vuelto a sacar sus videos. De hecho, los videos se los han bajado de Facebook, se los han bajado de YouTube, se los han bajado de varios lugares, considerando que es peligroso la utilización de esto. Hay gente que aboga por el uso y hay gente que dice: a mí me curó el COVID. O sea, ayer leí a alguien que decía: a mí me faltaba el aire, me tomé unas gotitas y me curé. O sea, así no funciona el COVID, perdónenme. En eso aparte que si se traga un detergente por el esófago no llega a los pulmones, que es donde está el virus. O sea, ahí hay unos elementos que no están muy claros. Entonces, eso en cuanto al dióxido de cloro. El dióxido de cloro tiene cero evidencia médica formal. Todos son anécdotas y son cosas como yo lo tomo y no me ha pasado nada. Hombre, perfecto. Pero al mismo tiempo yo podría decir que tomé jugo de piña y bueno, digamos que me sentí mejor. Eso no sería que la piña cura el COVID. Exacto. Entonces, por el otro lado está la hidroxicloroquina, y la hidroxicloroquina hay que verla en su contexto. La hidroxicloroquina, hubo un estudio al principio de la pandemia que hicieron unos franceses, el cual se le cuestionaron mucho la metodología, que dijeron que la hidroxicloroquina era la solución. Era una potencial solución porque bajaba la carga viral. Desde entonces se han estado haciendo diferentes estudios y el consenso general, ojo, el consenso general de las sociedades de medicina es que
no hay evidencia que la hidroxicloroquina cumpla una función en el tratamiento del COVID. Y recomiendan que la utilización de la hidroxicloroquina tiene que ser una decisión del médico con el paciente, idealmente dentro del contexto de un estudio de investigación controlado. ¿Qué es lo que pasa? En el medio de la preocupación y del desespero que hay alrededor de la pandemia, lo que está pasando es que se está aumentando gran cantidad de gente que está tomando hidroxicloroquina en su casa porque decide que la va a tomar. Entonces, eso representa un riesgo. ¿Por qué? Porque la hidroxicloroquina es un medicamento que es cierto, existe desde 1955, se utiliza para la malaria, se utiliza para el lupus y se utiliza para la artritis reumatoide, con buenos resultados. La incidencia de efectos secundarios es muy baja, totalmente de acuerdo. Pero no es lo mismo tratar pacientes con lupus y artritis reumatoide y malaria que dárselo a 18 millones de personas en el mundo que tienen COVID o que han tenido COVID. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando uno comienza a dar estas cantidades, la cantidad de efectos secundarios también va a aumentar. Hay uno de los efectos secundarios que más se ha discutido es que la hidroxicloroquina produce unos cambios en el electrocardiograma por cambios en las bombas de sodio y de potasio dentro de la célula del corazón, que hacen más propensa la aparición de arritmias graves que inclusive pueden causar muerte súbita. No estamos hablando de arritmias que me dan palpitaciones, estamos hablando de arritmias que pudieran llegar a causar muerte súbita. Yo no estoy diciendo, ojo, que todo el que tome hidroxicloroquina le va a dar muerte súbita. No, pero el riesgo existe. Entonces, ¿cuál es el punto? Hay que manejar esto de la forma como dice el manual de cómo se manejan los pacientes. ¿Qué dice el manual, doctor Pichel? ¿Qué dice, Mereso, ¿qué dice el manual? ¿Qué es lo que dice? Lo que dice el manual es, hay que utilizar esto con precaución, con el agravante que los pacientes que tienen COVID también son más propensos a tener arritmias. Entonces ya estamos sumando dos elementos que pueden aumentar las arritmias. ¿Qué es lo que se ha dicho? No hay evidencia. Ese es el concepto de las organizaciones médicas, no de un grupo de médicos que como lo han hecho pintar, no queremos que la gente tome hidroxicloroquina. No, la hidroxicloroquina puede usarse en el concepto de un estudio. Ahora, hay un grupo de médicos en Panamá que nos dicen, nosotros la estamos usando y tenemos excelentes resultados. ¿Saben qué? Perfecto. Publíquenlo. Hagan su estudio. Comenzando es un elemento de responsabilidad. Si yo estoy encontrando que un tratamiento que las sociedades médicas del mundo están diciendo que hay que usar con mucha precaución y yo estoy teniendo excelentes resultados, mi responsabilidad científica debe ser publicarlo para que otros se beneficien de mi experiencia. La medicina no podemos seguir practicándola como lo que dice fulano o porque yo digo que sirve, sirve. No, no, así no debe ser. Tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que hacer un estudio, tenemos que publicarlo. Yo estoy seguro que hay montones de revistas que estarían dispuestas a publicar un estudio que demuestre de verdad que la hidroxicloroquina es el medicamento que se tiene que utilizar en estas circunstancias. Pero por favor, publiquemos, tengamos la disciplina de publicar, porque ahora resulta y es muy desafortunado que cuando uno lee las redes, resulta que el médico que estudia y que el médico que publica no es un médico de verdad. O sea, la visión es, no, es que esos son médicos de biblioteca. No, los médicos que publican son médicos que ven pacientes todos los días, pero se toman el trabajo de registrar sus resultados, someterlos a un análisis estadístico, mandarlo a una revista donde otros especialistas lo verifican de que esto tenga sentido, para entonces ponerlo en una revista y se publique. Doctor Pichel, ¿qué le recomienda usted al paciente mientras no tengamos la vacuna ni sepamos qué sirve para curar el coronavirus? ¿Qué le recomienda a un ser humano para que no se contagie o para que esté protegido de un contagio? ¿Qué tiene que hacer? Las cosas que ya sabemos: usar su mascarilla, evitar los grupos de personas grandes, lavarse las manos todo el tiempo. Ese son el tipo de medidas epidemiológicas que funcionan. Y frente a las vitaminas, ¿qué debe tomar?
no hay ninguna evidencia que demuestre ni que el zinc, ni que la vitamina C. Hay algo muy, muy limítrofe, no confirmado, de la vitamina D, que los pacientes que tienen bajos los niveles de vitamina D pudieran tener una mayor tendencia a desarrollar COVID severo, pero no hay un estudio concreto. El tema es que en medicina tenemos que apoyarnos en datos. No podemos decir que yo quiero darle al paciente. No, cuando a mí me llaman pacientes que me llaman, pacientes míos que me dicen, oye, me salió positiva la prueba del COVID. Ok, ¿qué les digo yo? Bien, te vas a tu casa, te aíslas, te metes en un lugar donde no estés en contacto con tu familia, mandas a tu familia a que se haga la prueba, no que vayan corriendo para el hospital a hacer la prueba y ver si contagian a alguien en el camino, pero te comunicas para que le hagan la prueba y verifiquemos si efectivamente están enfermos y que no anden por la calle hasta que sepan si están o no están enfermos. Eso es lo primero. Lo segundo, te quedas en tu casa, tomas líquidos, tomas Tylenol si te sientes mal y te pones en contacto con un médico de los que manejan COVID todos los días para que te definas si hay que hacer alguna otra prueba para tratar de ir antes por delante de las complicaciones, que es lo que mata a los pacientes. Okay. Eso es lo que hay que hacer. Sí, y el oxímetro. Por ejemplo, el gobierno está repartiendo miles de oxímetros, por ejemplo. ¿Cuál es porque el oxímetro para que te sirva lo tienes que saber usar bien? Claro, el oxímetro, la recomendación, y en Guayaquil hicieron esto del oxímetro y hay unos números, ¿no?, que están interesantes. La idea es que el paciente se monitorice 3 veces al día cuando tiene el diagnóstico de COVID y si llega a tener la saturación por debajo de 93, se comunique para avisar, me ha bajado de 93. ¿Ok? El oxímetro es una ayuda, no es lo único. También hay otros elementos de laboratorio, etcétera. Pero lo importante es darle seguimiento. Y ojo, estamos hablando de una enfermedad que todo el mundo desde el día 1 en China, sabemos que el 80%, entre 80 y 90% de los pacientes se curan sin mayores problemas con reposo líquido y tratamiento de los síntomas. Ya todos nosotros conocemos gente que le dio COVID y no le pasó nada grave. Todos conocemos un montón. Desafortunadamente también conocemos gente que sí le pasó y que se murió. ¿Por qué? Porque esto es una enfermedad que cuando tenemos tantos casos, ese pequeño 20% o ese 10% que llega al hospital termina siendo un número muy grande. Porque el 10% de mucho es mucho. Oiga, doctor Pichel, sin entrar en el camino o en el filo de la confrontación, dos presidentes de 2 países grandes, de potencias, como Bolsonaro en Brasil, como Donald Trump en los Estados Unidos, han defendido la hidroxicloroquina de una forma contundente, pero los resultados no han sido muy felices. ¿Hay algún tipo de razón para que esto tenga que ver con esa es una de las aberraciones más grandes que han pasado durante esta pandemia. Hay 2 cosas que hay que tener presentes. Tengo 2 minutos, doctor. Ajá. Ok. Uno, las medicinas no se pueden politizar. Okay. Y aquí terminaron en Estados Unidos que el que pensaba que la hidroxicloroquina sirve es porque quiere a Trump y el que cuestiona que no hay datos es porque odia a Trump. No, los datos son los datos, los números son los números, o sea, está publicado. Hay que irse a las revistas y verlo. Pero salir a decir como salió la señora esa el otro día diciendo que ella curaba a todo el mundo con hidroxicloroquina y después resultó que la señora también piensa que vienen unos diablos e inseminan a las mujeres para apoderarse del mundo. O sea, eso no es la manera de hacer medicina. Hay que tener un aparte estudio. Que la pregunta es quién se hace responsable. O sea, claro. si de la nada vemos un aumento en las arritmias o si un paciente se descompensa por un tema cardíaco, la pregunta es quién se hace responsable. Ayer alguien dijo, y si verdaderamente a ese paciente se le advirtió cuál era el riesgo completo. Dije, oye, para que sepas, algunos dicen que esto funciona, te puede dar una arritmia, si tú la quieres tomar, te la puedo dar, pero para que sepas que hay un peligro. Y si el paciente dice, ahí hay otro tema, que es el tema que ayer decían en redes, pero solo le tienen que preguntar a los pacientes que tomaron hidroxicloroquina si le fue bien o le fue mal. Hombre, el problema con eso es que a los que se murieron no van a contestarnos. O sea, si algún paciente se murió usándola, no nos va a contestar. Y ojo, no estoy diciendo que se murió por usarla. Yo lo que estoy abogando es, hagamos una investigación como Dios manda, comparado, ojo, dije como Dios manda, y ahora sí me van a regañar a mí. Comparen, hagamos un grupo control
pongamos gente que la toma, gente que no la toma y sigamos a 2, 3 meses si funciona o no funciona. Doctor Pichel, lo que no se mide no existe, ¿vio? Así que yo estoy de acuerdo con usted En medicina hay un dicho que dice que lo que no se hizo, lo que no se escribe no se hizo. Ok, oiga, doctor Pichel, gracias por estar con nosotros. Ya el tiempo. Muchas gracias por la invitación. Vamos a estar en contacto en fecha futura, ¿ok? ¿Cómo no? Gracias. Hasta luego, un gusto. El equipo de Infoanálisis. Saludos a todos. Adames. Rubén Darío Murgas. Guillermo Antonio Adames, nos vamos. Gracias.